Cierta vez, un padre murió, dejando 2 hijos aún muy jóvenes. Los 2 hermanos se querían y se respetaban mucho. El mayor se llamaba Renato y el menor Mateo. Los 2 heredaron las tierras que fuera de su padre. Como ambos eran honestos y muy buenos, y para obrar con prudencia, dividieron las tierras en partes iguales, y cada uno se dedicó a las tareas de labranza y cultivo del arroz. Pasaron los años. Renato se casó y tuvo 4 hijos, y se fue a vivir más adelante pasando el riachuelo. Mateo, que hasta entonces permanecía soltero, se quedó con la casa que fuera de todos. Sucede que llegó un momento en que Mateo no podía dormir pensando algo que le preocupaba. No es justo, decía, que estas tierras estén divididas a la mitad. Renato tiene 4 hijos que debe alimentar, vestir y educar. Yo todavía no tengo familia, y con lo poco que tengo me alcanza y me sobra. Él necesita más que yo. De este modo, una madrugada decidió ir a su propio depósito. Tomó 4 pesados costales, cargándolas a su carreta, y con la ayuda de sus bueyes, atravesó el riachuelo que separaba su rancho del de Renato. Entró a escondidas al depósito de su hermano y allí los dejó. Regresó a su casa feliz como una perdiz, pensando que así sus sobrinos estarían mejor, y se quedó dormido como una piedra. Pero resulta que por aquellos días Renato también estaba preocupado y pensaba: no es justo que estas tierras estén divididas a la mitad. Mateo no tiene familia. Cuando yo y mi esposa lleguemos a viejo, siquiera uno de nuestros 4 hijos cuidarán de nosotros. Pero a él, ¿quién le mirará y dará sustento? Debería tener más arroz que yo para vivir tranquilo en su ancianidad. De este modo, en la misma madrugada, pero a una hora distinta, tomó 4 costales de arroz y cargándolos los llevó y los dejó en el depósito de Mateo. Regresó a su casa feliz, pensando que su hermano estaría mejor. Y cansado se tumbó en su cama y se quedó dormido como un tronco. Al día siguiente, uno y otro quedaron sorprendidos al comprobar que tenían la misma cantidad de arroz que la noche anterior. Cada uno por su lado pensó: tal vez no llevé la cantidad que supuse. Esta noche llevaré más. Y así lo hicieron aquella madrugada. Cuando salió el sol, se sintieron más perplejos que antes, pues hallaron la misma cantidad de siempre, ni un costal menos. ¿Qué está pasando?, se decía cada uno. ¿Acaso lo soñé? Decidido a no caer en la misma situación, Renato llenó una carreta con 12 costales. Por otro lado, Mateo hizo lo mismo. Con dificultades, fueron jalando sus carretas por el camino antes de apuntar el alba. Cada uno iba por su lado en la carretera. Renato se hallaba casi en la cima de la pequeña cuesta cuando vio una silueta bajo la luz de la luna que venía de la dirección contraria. A Mateo le pasaba lo mismo. ¿Quién podría ser? ¿Era tal vez un ladrón? ¿Se trataba quizás de un forajido? Cuando estuvieron cerca, los 2 hermanos se reconocieron y enseguida entendieron qué había pasado. Durante las noches anteriores, solo habían estado intercambiando costales de arroz entre un depósito y otro. Y sin decir palabra, dejaron sus cargas a un lado y se dieron un largo y fuerte abrazo. Mientras tanto, en el cielo, el Todopoderoso miraba con satisfacción a los 2 hermanos. La generosidad y humildad de estos era de su completo agrado y se sentía complacido. Y por ello ordenó a San Pedro que escribiera en el libro eterno de la vida el nombre de los 2 hermanos. Pero he aquí que Satanás, a quien le desagrada e incomoda estas acciones, se enteró y decidió ir a visitar a los hermanos y así buscar la manera que éstos desagradasen a Dios. Se presentó una mañana en la casa de Renato haciéndose pasar como un comprador de tierras. «Buenos días, señor Mateo»,
Me enteré en el pueblo que estás vendiendo tus tierras, y como yo las necesito y puedo pagarle lo que me pida por ellas, vine lo más pronto que pude. Renato se quedó sorprendido y le respondió: Buenos días, caballero. Le agradezco la oferta, pero mis tierras no están en venta, ni yo me llamo Mateo. ¿Cómo? ¿Usted no se llama Mateo? No, señor. Vaya, vaya, me equivoqué de casa. Por supuesto que todo esto era una farsa. Mateo no sabía nada. El pícaro Satán lo estaba haciendo para de esta manera crear confusión y discordia entre los hermanos. Y vaya que lo estaba logrando. Renato de un momento pasó de la sorpresa a la rabia. No entendía por qué su hermano hacía eso. Muchas suposiciones le llegaron a la cabeza y de la rabia pasaba al dolor, a la tristeza. Se sentía decepcionado. Se preguntaba qué pudo haber hecho para que su hermano tomara esa decisión tan repentina sin siquiera comunicarle. Si hasta hace unos días todo iba bien. ¿O será que ya lo tenía pensado y quiere hacerlo a escondidas? Pensó. Mientras Renato se aturdía, Satanás continuaba allí, haciéndose el sorprendido, y para ahondar el problema, propuso: Bueno, mi amigo, como usted no es Mateo, iré a buscarlo. Pero por si acaso, ¿no quisiera usted también vender sus tierras? No, señor, respondió este, no los venderé por nada del mundo. Pero lo que sí quisiera es poder levantar una pared bien alta en mi lindero. Eso no es problema, dijo Satanás. Yo se lo puedo hacer esta misma noche. Como ahora seré el nuevo dueño, todo correrá por mi cuenta. ¿Esta noche?, preguntó sorprendido Renato. Eso es imposible. Son más de 2 kilómetros de pared. Si es posible, contestó Satán. ¿Y cómo lo hará? De eso usted no se preocupe. Mañana al despertar encontrará lo que desea. Y haciendo como que se iba para donde Mateo, se alejó, sonriente y brincando de alegría por dentro. Mateo ignoraba todo. Por eso al despertar, grande fue su sorpresa al ver aquel muro que impedía ver la casa de su hermano. Y como vio a un albañil que recogía sus herramientas, que no era más que Satanás, se acercó a preguntar. Y éste le respondió: El señor Renato vendió sus tierras y el nuevo dueño me mandó a construir este muro. Mateo, confundido, también pensó lo mismo que pensara su hermano sobre él. No concebía que Renato se deshiciera de las tierras que tanto trabajo le costó a su padre y a ellos. Lo peor es que dejaba de lado el cariño y respeto que por muchos años les unió. Es más, entre ellos nunca hubo una discusión siquiera. Enojado y dolido se metió a su casa, sin darse la molestia de ir a averiguar. Y así empezó el conflicto de los hermanos, generado por el envidioso de Satanás, quien por supuesto estaba contento. Este era el primer problema que tuvieron después de 40 años de cultivar las tierras, hombro a hombro. Luego de compartir el duro trabajo y de intercambiar cosechas y bienes en forma continua, esta larga y armoniosa colaboración terminó repentinamente, comenzando como un pequeño malentendido provocado por este malévolo ser, convirtiéndose en una gran rencilla que fue creciendo hasta llegar a abrir una tremenda brecha entre ellos, que explotó en un intercambio de ideas erradas y amargas, seguido de un silencio. Al día siguiente por la mañana, un caminante entraba por el sendero de los hermanos, y Satanás, que cuidaba que nadie entrara, les salió al encuentro. ¿Y tú quién eres? Soy carpintero que va en busca de trabajo, respondió el extraño. ¿Ah, sí? Pues déjame decirte que por aquí no hay trabajo para carpinteros. Aquí todos trabajan en el campo. Lo sé, pero quizás alguien necesite una reparación en su casa. Satanás lo quedó mirando receloso y le respondió: Está bien, entra, pero hoy mismo te regresas. El carpintero asintió con la cabeza y prosiguió su camino. Aquella mañana alguien llamó a la puerta de Mateo. Al abrir, encontró a un hombre con herramientas de carpintero. Estoy buscando trabajo, dijo el extraño. Quizás usted requiere algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo pueda serle de ayuda. Sí, dijo el menor de los hermanos. Tengo un trabajo para usted.
Mire, al otro lado del arroyo, en aquella granja, ahí vive mi vecino. Es mi hermano mayor. Hasta el día de ayer se podía ver una hermosa pradera entre nosotros. Y él, de repente vendió sus tierras y el nuevo dueño mandó a construir ese muro que ves. Pero él sigue allí. Él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer una mejor. Quiero que construya una cerca más alta para no verlo nunca más. El carpintero le dijo: no soy albañil, pero también puedo hacer ese trabajo. Creo que comprendo la situación. Muéstreme el lugar y de dónde a dónde lo quiere, y le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho. Mateo mostró el lugar al improvisado albañil y después dejó la granja por el resto del día para ir a comprar provisiones al pueblo. Renato, desde su casa, lo vio pasar y aprovechó para ir a ver qué es lo que su hermano estaba haciendo. Al llegar encontró al obrero trabajando. Se acercó a preguntar y después de conversar por varios minutos, se regresó a su casa. El carpintero albañil trabajó duro todo el día, midiendo, cortando, clavando. Cerca del atardecer, cuando Mateo regresó, el trabajador había terminado con su trabajo. El hermano menor quedó perplejo con lo que vio. No había ninguna cerca, ni la de él ni la de su hermano. En su lugar había un puente que unía los dos terrenos a través del arroyo. Era una verdadera obra de arte. En ese momento Renato vino corriendo desde su casa. Cruzando el puente, abrazó a su hermano. Con los ojos llenos de lágrimas, le dijo: eres un gran hombre, hermano, por construir este hermoso puente después de lo que te he hecho. Perdóname. Me dejé llevar por alguien que no conozco y que conozco a la vez. Se oyó entonces el trote de alguien que venía hacia ellos por el puente. Era Satanás, que al notar la demora de la conversación, venía corriendo, botando chispas, a ver qué pasaba. Pero al reconocer a Jesús en el carpintero, se detuvo en seco, como un toro que embiste en falso. Y al darse cuenta de que su picardía había sido descubierto y doblegada, lanzó una carcajada burlona diciendo: ¡Parrampín, parrampín, parrampán! Este engaño llegó a su final, y haciendo un remolino, desapareció. Mateo entendió lo que había pasado y abrazó a su hermano. En silencio, el carpintero albañil sonreía con satisfacción. Guardó las herramientas y se dispuso a marchar. Pero Mateo, agarrándolo del hombro, le pidió: no te vayas, espera, quédate con nosotros. Tenemos bastante trabajo aquí. Me gustaría quedarme, dijo el hombre, pero tengo muchos muros por romper y muchos puentes por construir. Y a paso lerdo, mirando el horizonte, se alejó. Y desde lo alto, allá arriba, el Todopoderoso sonreía y aplaudía la grandiosa obra de su Hijo, mientras Satanás se retorcía de la ira en el infierno. Mis amigos, este solo fue un cuento. Gracias por escucharnos. Nos volveremos a encontrar siempre y cuando el Todopoderoso lo permita. Hasta pronto. Saludos sinceros.